¿Sabías que vivir en una casa número 7 puede impulsar tu crecimiento espiritual y conexión interior? La energía de esta casa es perfecta para quienes buscan un espacio de introspección, meditación y sabiduría. Si te sientes atraído por la búsqueda de la verdad y el desarrollo personal, la casa número 7 es un santuario ideal para explorar tu lado más profundo. ¿Cómo puedes aprovechar esta energía para crear un ambiente de paz y equilibrio en tu hogar? Descúbrelo y comienza a fortalecer tu mundo interior. Soy Mercedes y como siempre les envío mis saludos estén donde estén. Vamos allá. En la numerología, el número 7 representa introspección, sabiduría y crecimiento espiritual, así que este número en la casa invita a la meditación, la búsqueda de conocimiento profundo y la conexión con el mundo interior. Discúlpenme. Es ideal para quienes buscan cultivar un espacio de tranquilidad y reflexión. En el Feng Shui, este número, el 7, también está asociado con el elemento metal, como en el caso del número 6. Y simboliza estructura, precisión y claridad mental. La energía del metal en esta casa número 7 promueve el enfoque y la disciplina, lo que refuerza el ambiente propicio para la introspección y la conexión espiritual. En cuanto a salud, dinero y amor, tenemos que en una casa 7 se promueve la salud emocional y mental, ya que es un espacio que invita a la introspección y a cuidar la salud mental a través de prácticas como la meditación y el descanso adecuado. Habría que entonces aquí crear rincones de tranquilidad, espacios para el descanso mental y evitar la sobrecarga de otros estímulos. El enfoque en esta casa número 7 no está necesariamente en lo material, sino en la búsqueda del conocimiento. Así que en cuanto al dinero, las decisiones financieras pueden estar ligadas a la inversión en estudios, en viajes espirituales o en actividades que fomenten el crecimiento personal. Habría que tener cuidado con la desconexión total de las finanzas, porque aunque la introspección es clave, es necesario mantenerse conectado con los asuntos materiales también. En cuanto al amor, pues las relaciones en una casa número 7 pues tienden a ser profundas, pero también más conectadas o más enfocadas en la conexión intelectual y espiritual que en lo físico o material. La intimidad emocional y el crecimiento conjunto son vitales en este tipo de casos. Entonces, es importante crear momentos de conexión y comunicación emocional para no perder el balance entre la vida interior y la relación de pareja. Los aspectos positivos de una casa 7 son el favorecimiento o logro del crecimiento espiritual y la sabiduría como resultado de la búsqueda interior y el desarrollo espiritual que se logra a través de la meditación, de la reflexión y del encuentro de respuestas a profundas preguntas. También tenemos que como esta casa atrae a quienes desean una mayor conexión con lo místico o lo divino y es un espacio de paz donde las personas pueden enfocarse en su crecimiento personal y espiritual, discúlpeme, pues esta casa va a favorecer la conexión con el mundo espiritual. Luego tenemos el ambiente de paz y tranquilidad del que sus habitantes podrán disfrutar. Así que esta casa será un refugio perfecto de silencio donde podrán recargar las energías. Entre los posibles retos tenemos el aislamiento o la desconexión social. ¿Por qué? Porque la introspección puede llevar al aislamiento si no se encuentra un equilibrio entre la vida interior y las relaciones exteriores. Aquí, desde el punto de vista del Feng Shui, podríamos hablar de un desbalance entre el yin y el yang que va hacia el yin y haría falta la introducción de actividades o de relaciones que sean un poquito más de tipo yang. Entonces, también tenemos un desenfoque en lo material, que es otro de los posibles retos, donde pueden descuidarse asuntos financieros o prácticos que también son importantes.
Por último, esta energía puede hacer que las personas se pierdan en el análisis constante y ese exceso de análisis puede generar dudas o dificultades para tomar decisiones. Aquí también, en este caso, hay una inclinación hacia el yin, por lo que es importante nuevamente buscar o encontrar el equilibrio. La casa número 7, asociada con el elemento metal en el Feng Shui, puede beneficiarse de un ambiente tranquilo y equilibrado que fomente el crecimiento personal y la paz interior. Veamos algunas de las recomendaciones. Crea un área dedicada a la meditación o la introspección. Un rincón tranquilo, preferiblemente en el noreste, con elementos suaves como almohadas, velas o una pequeña fuente de agua, te ayudará a calmar la mente. Usar colores relajantes como tonos de azul, lavanda o gris suave en los dormitorios o en las áreas donde te guste reflexionar. Estos colores ayudan a conectar con la tranquilidad y fomentan la concentración. Introducir una pequeña fuente o pecera en el hogar, preferiblemente en la entrada o en el salón principal, para estimular la fluidez de ideas. Además, incorporar elementos metálicos asociados al número 7 en el Feng Shui, como figuras o decoraciones en tonos plateados o dorados para fortalecer la claridad mental y la estructura. Colocar cristales como amatistas o cuarzos en el hogar, especialmente en áreas de meditación. Estos que van a hacer, pues nos van a ayudar a potenciar la claridad mental y la conexión espiritual. Por último, en una casa 7, el desorden puede bloquear la energía de la sabiduría. Así que mantener el hogar despejado es esencial para que la energía fluya de una manera clara y permita la introspección. Primero veremos recomendaciones numerológicas para contrarrestar algunos efectos negativos de esta energía de espiritualidad, sabiduría y búsqueda interior. El primero sería el uso del número 4 para mantener una conexión con el mundo práctico. Lo hacemos a través de la introducción de elementos asociados a este número que aporta tanto estabilidad como estructura. Podemos usar figuras cuadradas o decoraciones organizadas y así evitamos que bajo la influencia del número 7 y el gran enfoque en la búsqueda interna, las personas que viven aquí, unas más que otras, lógicamente, pero en general evitamos que se desconecten del mundo práctico, introduciendo estos elementos que tienen relación con el número 4. Por otra parte, para equilibrar la energía altamente individualista del número 7, se pudiera realizar ajustes con el número 2, introduciendo elementos en par, por ejemplo, para promover las relaciones y la colaboración. Pudiera tratarse de 2 velas, 2 cuadros u otros ajustes que inviten a la armonía y la colaboración. Existen símbolos también recomendados para ayudar al enfoque, a calmar la mente y al equilibrio. Tenemos, por ejemplo, el ojo que todo lo ve. Este símbolo representa la claridad, la sabiduría y la percepción profunda. Así que colocar un amuleto o una imagen de este símbolo en tu estudio de meditación o en un área de estudio puede ayudarte a mantenerte enfocado en el crecimiento personal y el conocimiento. También tenemos que los cristales como la amatista y el cuarzo transparente son recomendados. La amatista es ideal para calmar la mente y para fomentar la claridad espiritual, mientras que el cuarzo transparente es un amplificador de la energía. Así que coloca estos cristales en áreas donde busques paz y tranquilidad. Tenemos el mandala con los 4 puntos cardinales que representa el orden y la armonía y se hace perfecto para una casa número 7. Así que ubicar un mandala en la pared de la sala o el dormitorio, discúlpeme, pues traerá equilibrio espiritual. Entonces, mis amigos, veamos los consejos prácticos. Dedica un rincón especial de tu hogar para la meditación, lectura o reflexión personal. Este espacio debe ser tranquilo, libre de distracciones y decorado con objetos que te ayuden a conectarte con tu interior, como velas, cristales o símbolos espirituales.
Aunque la casa número 7 está hecha de energía espiritual, es importante no perder de vista las responsabilidades materiales. Así que mantén un orden en los asuntos financieros y prácticos para no desconectarte de la realidad. Y sal al aire libre regularmente, porque dar paseos en la naturaleza te va a ayudar a mantener el equilibrio entre tu mundo interior y el mundo exterior. Coloca plantas dentro de la casa para traer la energía de la naturaleza a ese hogar tuyo. La casa número 7 es un espacio de sabiduría y crecimiento interior. Sin embargo, es importante recordar que para evolucionar debemos encontrar un equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo material. Al dedicar tiempo a la introspección y a la acción, podemos lograr una conexión profunda con nosotros mismos sin perder de vista nuestras responsabilidades. El hogar no solo es un refugio, sino también un puente entre nuestra vida interna y el mundo que nos rodea. Y tú, que vives en esa casa número 7, cuéntame, ¿cómo te afecta a ti la energía de ese número 7? Y hasta aquí hemos llegado con este video de la casa 7. Espero que les sea útil. No se pierdan la casa número 8. Y si no has visto los videos anteriores, pues aquí les dejo el enlace a alguno de ellos. Chao y hasta la próxima.